buenas noches. Que los bendiga. ¿Está bien el volumen? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Qué bueno. ¿Cuántos han estado orando por el mensaje de este día? ¿Cuántos han estado orando? Sinceramente, ¿cuántos han estado orando? Es difícil. La parte más difícil de realizar en la vida cristiana es la oración. Pero si supieran de qué es lo más sencillo, porque la oración es como el respirar. Entonces, si tú como cristiano no oras, es como un cristiano muerto espiritualmente. ¿Entiendes? Entonces, cuando uno está muerto espiritualmente, es fácil de ser llevado por cualquier corriente de este mundo. Entonces, lo bendigo porque usted pueda disfrutar del Evangelio y que pueda tomar la fuerza espiritual que está dentro de la oración. La parte más importante es la oración. Amén. ¿Se acuerdan el ejemplo de vida que nos dejó Jesús? ¿Se acuerdan? El ejemplo de vida de Jesús fue solo la oración. Y a través de la oración se contestó todas las cosas. Entonces, el resultado de nuestra vida espiritual se va a ver reflejado en lo material. ¿Amén? Entonces, una persona de oración definitivamente a sus pasos en las fuerzas del maligno se quebranta. ¿Amén? Por eso lo bendigo porque tomen esa fuerza. Ustedes no son cualquier persona. La mejor persona en Tunduchón está aquí. Porque Dios ha puesto de su espíritu. Amén. Y lo va a usar para destruir la obra de Satanás y establecer su reino. Porque eso es lo que Dios quiere. Lo único que Dios quiere es que nosotros podamos disfrutar del reino de Dios. Por eso que cuando Jesús resucitó, le puso mucho énfasis a ello y estuvo con los discípulos 40 días. ¿Para qué? Para mostrarles, para hacer que se enraíce en sus corazones y en sus mentes, que donde quiera que ellos estén, el reino de Dios sigue establecido. Amén. Entonces, por eso, donde quiera que tú vayas en tu hogar, en tu trabajo, donde quiera que estés, recuerda, el reino de Dios está allí, porque Jesucristo está contigo. Amén. ¿Me entienden? ¿Me entienden o no? Entonces, espero que lo disfruten, que lo puedan ustedes experimentar. Lo más importante dentro de la vida cristiana son las evidencias. ¿Amén? Las evidencias son las que hacen que nuestra fe pueda crecer. Las evidencias hacen que nuestro ser, como testigos de Dios, pueda acrecentarse. Entonces, yo los bendigo porque usted pueda tener evidencia, que no sea un cristiano fofo, sino que sea un cristiano lleno de evidencia. Amén. La evidencia hace que tú seas una persona fuerte espiritualmente. Amén o no. Pero sin evidencia, no sé si ustedes se acuerdan, hay muchachitos que a veces decían, el hermano ha sido ladrón, ha sido esto y este otro, y mira cómo el Señor lo ha alcanzado, tiene un gran testimonio, qué fuerte se le ve. Pero yo he sido un hombre de casas, estudiante, no tengo ninguna experiencia. Entonces, cuando se mira con los ojos del Evangelio, las cosas son diferentes. Porque si Dios te ha llamado sin ninguna evidencia dentro del mundo, es porque tú eres una persona mucho más especial. Amén. ¿Saben por qué? Porque las personas que han sido tocadas mucho en el mundo tienen más heridas. ¿A qué? Amén. En cambio, las personas que han sido llevadas, han sido criadas en casa, son personas más sensibles, más humildes, más tranquilas, son las personas que menos heridas tienen y son fáciles de poder trabajar dentro del Evangelio. Amén. Por eso que los élites son muy importantes dentro de la iglesia. Los profesionales son muy importantes porque ellos son los ejemplos para nuestros remanentes. Amén. Lo bendigo porque usted pueda entender ello y pueda tomar el valor. Necesitamos tomar el valor. El valor del cristiano está quedándose, está rebajándose. La cultura nos está ganando. Los problemas espirituales nos están ganando. Y eso no podemos permitirlo. ¿Sabe por qué razón? Porque la vida es una sola. Entonces, por eso no podemos darnos el lujo de perder hoy, en este tiempo, cuando lo tenemos todo. ¿Sabe por qué lo tenemos todo? Porque nosotros no hemos podido hacer nada. Dios lo ha hecho todo por nosotros. Entonces, Él, si lo ha hecho, lo va a hacer también en el futuro. Y lo va a hacer con mis hijos, lo va a hacer con mi generación. Si solo le creo a Dios, porque Dios obra con aquellos que le creen. ¿Cuándo lo creen? Dale un aplauso fuerte a Jesús entonces. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del secreto. El secreto
El secreto para levantar las iglesias. Vamos a nuestra Biblia rápidamente. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 16. ¿Ven? Todos juntos a una sola voz. Mateo 16, versículo 16. Amigos, respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Mire, vamos a ver como introducción 4 puntos para poder dar vida a otras personas, para poder dar vida. Para poder dar vida a otras personas, nosotros hemos estado viendo durante todo este mes 4 mensajes. Por ejemplo, en la primera semana hemos visto la vida de Josué, el remanente Josué. ¿Se acuerdan? ¿Por qué Dios lo usó? Porque él entendía la razón de todos los problemas. La razón de Génesis 3, de Génesis 6, de Génesis 11. La razón por qué la humanidad sufre. Eternamente se podría decir, porque hay gente que definitivamente ha nacido para ser de maldición y hay gente que ha nacido para ser de bendición. Entonces, él entendía la razón de todos los problemas. Él entendía el método de Dios. Solo a través del sacrificio de la sangre podemos solucionar nuestro problema. Solo entendiendo la llenura del Espíritu Santo el día de Pentecostés, el poder de Dios puede hacer de nosotros personas diferentes. Solo entendiendo la cosecha, que es el respaldo del cielo, vivimos porque a Dios le place darnos lo que necesitamos. Él entendía el método de Dios. Él entendía la meta de Dios. Que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Pero ¿cuál era en ese tiempo en sí la forma para darle vida a ese pueblo? Dios le dijo en Josué 1:9: esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Estaba diciendo creer solo en Jesús, creer solo en Dios era el tiempo. La forma de poder darle vida a las personas es solo teniendo el Evangelio. No hay otra manera. En el segundo mensaje decía cuál es la manera de poder darle vida a las personas. ¿Se acuerdan? La única manera de poder darle vida a las personas, que lo entendía Josué, lo entendía Moisés, lo entendía Abraham, lo entendía Isaías, Daniel, la fe en Dios. Dios es el único que nos puede dar poder para vivir, porque todos estamos muertos espiritualmente. No hay otra manera, por eso es que Él nos dejó el núcleo de la palabra. Génesis 3:15, Génesis 6:8, Éxodo 3:18, Isaías 7:14, Mateo 16:16. El núcleo de todo lo va a hacer Dios. Y lo último era que hablamos acerca de que Jesús, que el Evangelio de Jesús es vida. Entonces, en todo este mes hemos estado hablando la forma para dar vida a las personas. Dios ha dado un método a la humanidad para que su pueblo pueda tener vida. Y ese método se llama Jesucristo. ¿Amén? No hay otro método. Si alguien le quiere enseñar otra cosa, está completamente equivocado. Así que agradezca a Dios si tiene ese encuentro, porque usted va a poder ver la diferencia. ¿Amén? Lo bendigo porque usted puede entender y puede darse cuenta de que el único método para poder obtener la vida de Dios es Jesucristo. Si lo tienes a Jesús en tu corazón, eres un hombre vivo eternamente. ¿Amén? Entonces, hay que entender que si uno tiene el Evangelio, aunque no haga nada, ahora que ya eres un hombre vivo espiritualmente, aunque tengas el Evangelio y aunque no hagas nada, recuerda, no tienes por qué sentirte mal, porque aún así Dios te va a dar evidencias. La razón, Dios lo va a hacer, no tú. Entonces muchas veces sufrimos por eso y no podemos dar vida a otros porque nos sentimos incapaces, porque los problemas espirituales son más fuertes, porque el que dirán es más fuerte, porque nuestra forma de ser es muy, como dicen,
se aleja de Dios, no se acerca a Dios, se acerca más a las cosas del mundo y no a Dios. Entonces pues, nos sentimos carga y no podemos hacer nada. Preferimos quedarnos callados y no hacer nada. Pero aún ahí, dentro de esa soledad, dentro de ese momento tan difícil en el cual te encierras, porque es como meterse en una jaula sin que nadie te meta, dentro de todo ello, Dios lo hace en su obra. ¿En verdad? Mira, José era un hombre muy hablador, se parecía a alguien que conozco. Muy hablador era. Y sus hermanos les tenían cólera. Su padre meditaba y venía, ¿quién habrá salido? Su mamá, seguro. Pero mira, aún con ese fallo, Dios lo usó. Y cuando empezó la obra de José, mire cuando él está de esclavo, ya no se escucha que José habla. ¿Se dan cuenta? Solo la palabra dice, y Dios estaba con él. Cuando estaba con Potifar, ya vendido en la casa de Potifar, no se escucha que José habla. Solo la palabra dice, y Dios estaba con él. Entonces, a medida que Dios empiece su plan con nuestras vidas, nos va a dar vida para que nosotros demos a otras personas vida. Por eso que al final, cuando ya llega la cumbre espiritual de José, él dice, ¿no me bendices tú? Dios me envió delante de ti para conservaros la vida. ¿Se dan cuenta? Esa es la conclusión de nosotros. Aún con nuestros errores, Dios va a hacer su obra. ¿Cuánto lo creen? Dale un aplauso fuerte a Jesús. Esta es la evidencia más clara de ser un hijo de Dios. Y entender, a pesar de mis errores, Dios está conmigo. ¿Amén? A pesar de mi dificultad, Dios está conmigo. A pesar de mis flaquezas, Dios está conmigo. Mira, aunque mis hijos anden mal, Dios los va a volver al camino recto. Solo tengo que tener la fe. Solo tengo que amar a Dios al 100%. ¿Saben cuál es lo que nos para muchas veces? El ponerle oído a lo que las personas dicen. Y eso nos para. Eso nos hace fracasar, eso nos engaña. Yo les digo porque entienda, la única persona que está llamada en esta región y en esta era para darle vida a las personas son ustedes. ¿Amén? Es el pueblo de Tunuzón, están llamados porque Dios ha puesto de su espíritu. Y recuerda, donde quiera que vayas, tú eres el antídoto para poder destruir la obra de Satanás. ¿Amén? Lo bendigo porque entiende esa gran verdad y pueda disfrutarlo. ¿Cuál es el secreto para levantar las iglesias? El secreto para levantar la iglesia. Mire, si la iglesia no se levanta, el plan de Dios no se va a cumplir. Definitivamente. Quiero que me entienda. Un cazador está de caza, lleva su rifle. Si no lo usa, nunca va a traer nada, ¿no es así? Si no lo usa, nunca vas a traer, vas a ir simplemente por las puras. Vas a ir simplemente a caminar. Dios te ha dado la palabra para destruir la obra de Satanás y levantar a los discípulos, a los salvos. Amén. Recuerda, Dios te ha puesto en la iglesia para levantar la iglesia. Dios te ha dado el poder para hacerlo. Amén. No te dejes engañar. Mire, ¿usted cree que hay algún poder que pueda superar el Evangelio? Entonces está por demás tener que temer o tener que flaquear o dudar. ¿Amén? El secreto para levantar las iglesias está en entender el Evangelio es todopoderoso y nada lo puede parar. Amén. Entonces, si decidimos por y para el Evangelio, los frutos naturalmente van a venir. Amén. Lo tercero, dentro del secreto hay que ver que también los creyentes tienen problemas. Los creyentes también tienen problemas. Solo tenemos que hacer es comprender su situación. Comprender su situación y sobre todo las cosas, amarlos. Tenemos que tener el corazón de Dios. Tenemos que amarlos.
lamentablemente, el último mandamiento que Jesús dio, ¿se acuerdan? Amaos los unos a los otros. Y sabe que un mensajito que dejó Cantinflas, ¿se acuerda? Cantinflas dejó un mensajito que decía, pareciera que aquel carpintero, las palabras que dijo, la han entendido mal. Él dijo, amaos los unos a los otros, y ustedes se han armado los unos a los otros. Por eso que la humanidad se está destruyendo, ¿no se dan cuenta? Entonces es por los problemas que hay en el mundo. Si hay problemas en el mundo, ¿de dónde vienen los creyentes? ¿Ah? ¿De dónde vienen los creyentes a la iglesia? El mundo viene aquí. Entonces siempre vienen trayendo problemas. Entonces los que tenemos el Evangelio, que tenemos que hacer, amarlos y comprenderlos. Tenemos que siempre mirar que lo único que necesitamos es el Evangelio. Mira, si tenemos el Evangelio, los problemas se van a solucionar. Dios mismo lo va a hacer. ¿Amén? Lo cuarto es que tenemos que renovar la cultura. La cultura de esta región se va a renovar. Si solo vemos el Evangelio con los ojos de Dios. Miren, todo lo que pasa en esta región, si lo miramos con los ojos del Evangelio, nosotros vamos a hallar grandes respuestas. Vamos a poder ver la estrategia de Satanás. Vamos a poder ver el sufrimiento de Satanás que hace contra las personas. Vamos a poder ver la maldición generacional, la pobreza generacional. Vamos a poder ver todo ello si tenemos los ojos del Evangelio. Entonces, con los ojos del Evangelio son los ojos de Dios, entonces vamos a poder ver las cosas y no nos vamos a dañar. Más al contrario, vamos a buscar la puerta para poder llevar la salvación. ¿Amén? ¿Se han dado cuenta de que otras personas, cuando el Evangelio no está bien arraigado, cuando el conocimiento del Evangelio no es correcto en nuestra mente y en nuestro corazón, dicen, ¿para qué vas a ir al mundo? ¿Para qué vas a ir al cine? ¿Para qué te vas a poner ese polo? Si ese polo está aduciendo a Satanás, es mentira. Entonces, con esa mentalidad, el mundo no puede ser conquistado por los hijos de Dios. ¿A quién voy a ir a predicar el Evangelio si Jesús dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones? Entonces tenemos que nosotros enraizar en el Evangelio y sobre todo disfrutarlo. Lo mejor que el ser humano puede tener en esta humanidad es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, y eso lo tenemos nosotros. Por eso no somos cualquier persona. Por eso que Satanás nos ataca, somos los que más nos atacan. Pero ¿sabes cuál es la gloria que Dios recibe? Es verte aquí. El verte aquí es la gloria más grande para Dios, porque a pesar que Satanás nos ataca, Dios mismo nos trae. Amén. Nos guarda toda la semana. Quiero darles una noticia, lo que estábamos esperando, y esto no es mío, quiero que sepan, esto no es mío. Esto es de ustedes, esto es de nuestro equipo, de nosotros. El día de hoy nos nombraron como los líderes de esta iglesia, de esta región. Ya estamos dentro de la nómina de la iglesia de Emmanuel, dentro de la nómina de la organización Carapán. Nos ha servido la experiencia, nos ha servido todas las evidencias, nos ha servido la espera, porque cuando uno entiende el Evangelio no se desespera, espera solo el tiempo de Dios. Entonces, después de 4 años, casi 5 años, Dios ha venido y ha empezado su obra. Este es el comienzo. Por eso necesitamos entender esto, es el comienzo nada más. Lo grande viene ahora. No se desanimen, cójase más del pacto de Dios, porque solo con Él vamos a tener triunfo. Amén. Entonces, vamos a entender cuál es el secreto para levantar las iglesias ahora que nosotros podemos conocer esto. Lo primero es que podamos comprender ¿qué tenemos que comprender? Lo primero es comprender todas las cosas, así todas las cosas del país, porque dentro del país hay religiones, hay naturalezas, hay pensamientos. Dentro del país hay personas, así dentro de nosotros, por ejemplo, extranjeros que están casados con extranjeros, ¿no es así? Entonces, como lo que pasa en nuestra iglesia, ¿no? Como lo que pasa alrededor también, ¿no? Entonces, tenemos que comprender todo ello para que Dios pueda comenzar a hacer su obra, para que la iglesia se levante naturalmente. Lo segundo de ello es que tenemos que ayudar a la gente.
ayudar a la gente que está en la iglesia. Tenemos que ayudar a la gente que está en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque como ya todos tenemos problemas espirituales. ¿Por qué se dice que es un problema espiritual? ¿Saben o no? Sí lo saben, ¿no? Porque no se ve, ¿no es así? Pero está allí, pero me controla. Pero siempre está haciéndome caer, siempre me debilita. Está bien, ¿y cuándo salga? No hay medicamento, no hay terapia. Solo hay un poder que lo puede destruir. Se llama la oración en el nombre de Jesús. Amén. Cuando comenzamos a tomar la palabra, ello comienza a desaparecer. Entonces, por eso nosotros tenemos que ayudarlo y entender. Todos tienen problemas espirituales. Todos tenemos problemas espirituales. Tenemos que entenderlo. No dejarnos engañar ni señalar. Amén. Lo segundo es ver su necesidad económica. Hay personas que vienen de una situación económica muy baja. Hay que comprender esa parte también. Entonces, no poner mucho énfasis, porque a veces que gente viene arrastrando la pobreza generacional, la maldición de la pobreza generacional. Suben, se caen, no hay cuándo puedan vivir una estabilidad, tener una economía estable. Por eso que es importante, cuando las personas vienen a la iglesia, no presionar mucho en cuanto a la economía, que solo Dios vaya brindando sus frutos. ¿Amén? Y cuando alguien también tiene el deseo de hacerlo, debe de hacerlo sin comprometer al otro. ¿Entiende? Porque hay gente que está económicamente en una situación difícil, diferente al otro. Entonces, si alguien tiene ese deseo de poder hacer algo, pues que lo haga con todo su corazón, pero personalmente. ¿Amén? Lo tercero es el sufrimiento. Comprender a las personas que tienen sufrimiento, porque muchos de ellos vienen por maltrato familiar, vienen por abandono, vienen maltratados por los amigos, vienen maltratados por el trabajo. Todos tienen sufrimiento. Entonces, comprender esa parte para que el plan de Dios se pueda establecer y la iglesia pueda crecer. Lo cuarto es las enfermedades. Hay personas que viven siempre con enfermedades, siempre viven mal, siempre en todo momento. Ay, hoy estoy mal. ¿Sabe cuál es la razón? La preocupación. Mire, el preocuparse diariamente, científicamente está comprobado, es como levantarte y tomarte un vaso de veneno. Esa es la preocupación, enferma todo el cuerpo. Por eso que siempre la palabra habla de confiar en Dios, habla de sentirse seguro. La palabra no te habla de nada en cuanto que te preocupes. Por último, dejar el afán. Entonces, ¿por qué? Porque ahí están todos los problemas. ¿Amén? Entonces, mira, a ver, si tienes trabajo y tienes dinero, te preocupas porque ¿qué lo vas a gastar? ¿Qué vas a invertir? O sea, te preocupas de felicidad. Ahora, si no tienes dinero, te preocupas porque no lo tienes, pero tienes vida. Y no le tomas importancia a la vida, y más le tomas importancia a la muerte, al dinero. Entonces, hay otras personas que lo tienen todo y no tienen dinero. Que lo tienen, que tienen todo, pero no tienen vida. O sea, están enfermos. ¿Qué podría pasar con ellos? ¿Qué pasaría con nosotros? Imagínate, te bendice Dios completamente. Entras por las puertas que Dios te abre económicamente y te bendice. Pero aún con esa bendición vives cargado, lleno de problemas y un día te enfermas. Lleno de dinero, enfermo. No hay ni la fortuna más grande del mundo puede comprar un cáncer al páncreas como lo hizo con Steve Jobs. ¿Se acuerdan? El hombre casi más millonario de la humanidad no pudo comprarse un páncreas nuevo. Entonces nosotros tenemos que ver claramente las enfermedades. Hay enfermedades que vienen, enfermedades generacionales o enfermedades hereditarias. ¿Entiendes? Por la maldición generacional.
otra cosa, es que cuando vienes al Señor, aquí te arreglas. Entonces, al arreglarte la vida mala que has llevado allá, aquí comienzan a salir los resultados, no es así, de una vida mala, una vida mala. Entonces, aquí es momento de restaurarte, de orar, de tomar la palabra y comenzar a meditar en ella y comenzar a restaurar físicamente también. Por eso tenemos que ayudarlos en esa área. ¿Se acuerdan de un tiempo? Y yo siempre lo hago, porque está comprobado que la única manera de que el cuerpo pueda tomar fuerza física, alimentarse físicamente, es haciendo ejercicios y haciendo la respiración profunda. ¿Vale? Entonces, haga siempre ello. Ayudemos a nuestros hermanos que están en enfermedad, no a decirle que haga esto y esto, sino a darle ánimo. No hagas eso. No es para quejar, no es para hacerlos sentir mal, más al contrario, ayudarlos, levantarles el ánimo. ¿Amén? Entonces, lo tercero que tenemos que hacer es, cuando comprendemos esto, tenemos que comprender la vida de los discípulos que vamos a levantar. Necesitamos discípulos verdaderos. Miren, discípulos que puedan hacer que la gente no sufra dentro de la iglesia. Esos discípulos que tengan en su corazón la comprensión por las almas, que comprendan a las almas, que puedan velar por ellos, que puedan una llamadita, a veces un obsequio que no le cae mal a nadie por más que tenga. Lo importante es el acto, ¿no es así? Eso hace que las personas, sus sentimientos, mira, hay personas, quizás aquí haya personas que nunca han recibido un regalo. Están 4 años, o casi 5 años, o a veces 10 años juntos en alguna empresa o algo así, pero nunca han recibido un regalo ya. ¿Sí o no? Entonces, esas cosas hacen que, si nosotros las aplicamos, nosotros vamos a poder sanar muchas heridas y vamos a abrir muchos corazones. ¿Amén? Vamos a abrir muchos corazones y el plan de Dios se va a poder realizar. Lo tercero, luego, buscando los verdaderos discípulos, aquellos discípulos que puedan amar a los creyentes aún si no entienden el Evangelio. Aunque no entiendan el Evangelio, buscar esos discípulos que aunque no entiendan, amarlos aún así con sus defectos y sus debilidades. Luego, levantar esos discípulos que entiendan la comisión de Dios. La comisión de Dios es ir y hacer discípulos enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado, ¿no? Que las guarden todas las cosas que yo he enseñado. No a criticarlos. Dios no mandó a criticar. ¿No es así? Dios mandó a enseñar. Pablo decía, exhortaos los unos a los otros. Entonces, cuando uno entiende ello, uno exhorta, luego consuela y luego edifica. ¿Amén? Entonces, uno hace que el plan de Dios se pueda establecer en la iglesia y que la gente que está allí pueda crecer espiritualmente. No ser una piedra de tropiezo, nadie. Esa clase de discípulos nosotros tenemos que entender. Y sobre todo, los discípulos que tomen la dirección de Dios. ¿Dónde está la dirección de Dios? En la palabra de Dios. Siguiendo el mensaje del púlpito. Ellos, los entrenamientos. Esos discípulos son los verdaderos discípulos que se necesitan para que en la iglesia podamos tener una comprensión total. Amén. Lo segundo que lo que va a resultar es, lo que vamos a obtener es el resultado de todos los problemas que hay dentro de la iglesia. Vamos a poder ver la manera para dar vida, la manera. ¿Cuál es la manera para dar vida? Cuando vamos entendiendo esto y vamos explicándole el Evangelio, los creyentes naturalmente se van a dar cuenta que su problema no son ellos. Miren, se van a dar cuenta que su problema es Satanás. ¿Me entiende? Él es el que ha provocado todas las dolencias y todos los dolores y las heridas en nuestras vidas. Todo el pecado, toda la maldición que hemos venido arrastrando, Él es el causante. ¿Me entienden? No es que mi padre, mi madre, mi amigo, todo lo que sucedió, las cosas que me hicieron, no. El causante es Él. El director de todo ese acto de maldad sobre nuestras vidas es Él. Entonces, cuando las personas comiencen a entender eso, se van a dar cuenta, a través de los verdaderos discípulos que pueden comprender a las personas y el Evangelio, que el único que soluciona este problema es Jesús. Entonces ya no atacas a las personas,
sino atacas a Satanás, porque él es el causante directo. Amén. Miren, en Mateo 17, del 1 en adelante, se ve la historia en que aparece Moisés, Elías y estaba Jesús. Y Pedro le dice: Señor, ya que están los tres, hagamos una enramada para que puedan estar aquí. Y luego Jesús se ve que Moisés y Elías desaparecen. Pero antes de ello aparece una voz en el cielo y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y desaparece Moisés, la ley, desaparece Elías, los milagros, y queda solo Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Hacía obras. ¿Se acuerdan? Jesús debe hacer obras. Por eso que Pablo, que entendió esto, le dijo: tu fe sin obras es muerta. ¿Ah? Solo tenemos que obrar, tomar la palabra y ponerla en práctica. Amén. Satanás es el que me ha causado todo el dolor. Satanás es el que me ha traído sufrimiento, y Jesús de Nazaret lo ha destruido. Solo tengo que creer en ello. Esa es la mejor manera, ese es el resultado si nosotros entendemos esto. De esta manera la iglesia va a poderse levantar. Amén. Lo tercero es Mateo 28, 16 al 20. Jesús nos dijo: ir a hacer discípulos a todas las naciones, que yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Entonces, Él va a estar conmigo, así que todos los problemas se solucionaron. El resultado es que nunca más estaré solo. Amén. Dios estará conmigo hasta el fin del mundo. Y si no ha venido el fin del mundo, ¿Jesús está conmigo? Amén. Luego nos dijo en Hechos 1:8 que por qué razón nosotros sufrimos. ¿Por qué razón sufrimos? Porque no tenemos el poder del Espíritu Santo. Por eso que Jesús dijo: seréis investidos de poder, para que todo el poder de Satanás sea destruido sobre nuestras vidas. Amén. Sencillo. Entonces vamos a poder ver la manera de dar vida a las personas. Ya no necesitas obrar tú, sino la palabra de Dios tiene que obrar. Amén. Lo quinto es que vamos a poder ver el cambio, como lo que sucedió en el tiempo de la iglesia primitiva cuando vino el Espíritu Santo. Dice que todas las personas cambiaron. ¿Por qué? Llegó un punto en que todo lo compartían, no había sufrimiento. ¿Se dan cuenta? Las personas envidiosas, las personas que lo tenían todo eso desapareció. Las personas que tenían que caminaban por su lado nada más. Acá yo tengo mis metas, nada. Yo sé por qué voy a la iglesia, nada. Todos tenían el mismo sentir, lo compartieron todos, no había sufrimiento. Solo necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder nosotros hacer el plan de Dios, para poder tomar la dirección de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Amén. Y un día vamos a caminar como la iglesia primitiva. La única manera de levantar la iglesia es entendiendo: el poder de Dios me va a cambiar. Amén. El poder de Dios va a hacer de mí una persona diferente, y un día lo voy a compartir todo. ¿Entienden? ¿No se dan cuenta que hoy se dice aquí, hermano? Y así nomás. ¿Qué? ¿No hay nada de allá? No hay nada de allá, nunca lo hubo. Todo esto es nuestro. ¿Entienden? Si tengo vida, la estoy dando para el Evangelio. Si tengo familia, la estoy dando para el Evangelio. Si tengo hijos, los estoy mostrando para el Evangelio. Y mientras exista y pueda respirar, lo voy a dar todo por el Evangelio. ¿Amén? No hay otra manera. Si quieres recibirlo todo, tienes que darlo todo. Si piensas quedarte con algo, ya perdiste. ¿Qué diferencia hay entre el 99.9 y el 100%? ¿Serán igual? Pero ¿sabes lo que la gente dice? ¡Ay, es poquitito! ¿Qué así sí? ¿Será igual, Odar? Matemáticamente, aproximadamente 5 es igual. No pasa nada, mire, ve. 99 por 9, mira, ve. 99.9 en 100, simplemente la escritura nada más me dice que es diferente. ¿Sí o no? La escritura nada más me dice que es diferente. Aquí le falta algo para que sea 100%. Así que está por demás que me pueda decir: es lo mismo. No es lo mismo, le falta algo. Entonces ese algo hace la gran diferencia. Por eso necesitamos darlo todo.
¿Te gustaría que tus hijos te digan, tú eres mi papá, pero no me entiendes, punto 9, nada más creo que tú eres mi papá? ¿Ah? ¿Cómo te sentirías? Dime. Simplemente es para razonar. La iglesia se va a levantar con aquellas personas que le pueden dar el 100, le pueden dar todo, el 100%. ¿Eh? Lo sexto es que podamos ver Filipenses 2, del 1 al 4. Nos dice Filipenses que tenemos que velar los unos por los otros. Y lo último, y creo que le mandé un mensajito para que lo lean, ¿se acuerdan? Colosenses 2, sí, Colosenses 3, todo el capítulo. Colosenses 3, todo el capítulo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar la fuerza de Dios para poder solucionar todos los problemas. Tenemos que enseñarle el motivo de la existencia de las personas. Los creyentes, el motivo por qué viven por y para la evangelización. ¿Amén? Viven para Dios, viven para ser usados y ser bendecidos por Dios. Solo necesitamos entender, las personas están enfermas espiritualmente, todos tienen problemas espirituales y necesitamos darle la sanidad. ¿Está dentro de mí? ¿Qué piensan? Está dentro de ti, se llama Jesucristo, tú eres la persona escogida para sanar a otros. ¿Amén? Amén. Entonces, así de sencillo. Así de sencillo. Por eso que el Evangelio se lo dio a los seres humanos. Los animales no pueden tener el Evangelio. No pueden tener espíritu. Solo los seres humanos. ¿Amén? Entonces, aquel grupo étnico que son escogidos por Dios, ellos son los que Dios va a utilizar. Por eso que cuando uno entiende esto es un orgullo santo, como se dice, ¿no? Sentirse orgullosamente hijo de Dios. Dios va a cambiar la era con mi vida. ¿Sabes por qué razón? Porque el hecho que tú camines como cristiano ya estás cambiando esta cultura. ¿Amén? El hecho que tú pienses como cristiano ya estás cambiando esta era. El hecho que camines como cristiano ya estás cambiando esta era. Esta época será diferente porque tú lo quieres hacer. ¿No? Entonces, vamos a poder entender la comisión. La sanidad, la comisión que Dios quiere es que podamos sanar a las personas con el Evangelio. Sanar a las personas con el Evangelio. El pastor principal, en el tiempo que Talapán estaba pues en todo ese apogeo, él predicaba la palabra y la palabra tenía poder, y había un hombre que estaba sentado ahí en silla de ruedas, y él tenía las ganas de decirle en el nombre de Jesús, levántate. Pero él decía, ¿y si no se levanta? Voy a quedar mal, se cae todo. El que mira el Evangelio correctamente no obra de acuerdo a como tú crees. ¿Me entiendes? Porque si tú vas a ser sano por Dios, lo vas a hacer conmigo o sin mí. Amén. Dios te va a sanar. Si Dios te ha creado desde antes de la fundación del mundo para que tú recibas la sanidad física en esta era, lo va a hacer sin mí o conmigo. Lo va a hacer Él. Amén. Entonces el hombre dijo, no. Simplemente dice, si la palabra de Dios, si estamos predicando el Evangelio correctamente, la palabra lo tiene que sanar. Y un día ese que estaba en su oficina después de 2-3 meses y pasa un hombre. Pastor, ¿se acuerda de mí? ¿Quién era? Era aquel hombre que estaba en esa silla de ruedas. Solo tomé la palabra día a día y miren lo que pasaba. Y él después volteaba, se sonreía por decir, qué bien que no lo hice, porque no era el tiempo, no era el horario de Dios, hubiese quedado mal, ¿no es así? O sea, no haga cosas, deje que solo la palabra de Dios sane nuestras enfermedades y nuestras heridas. Amén. El mejor método. Lo segundo es sanar por medio del nombre de Jesús. Por medio del nombre de Jesús. Tenemos que poner en práctica ello. Dios nos ha dado un nombre para sanar, ¿correcto? Mira, mucha gente quiere que el pastor vaya y le ponga la mano. ¿Sí o no? Pastor, acá, cámbiale. Y cuando estás con hemorroides, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, tío?
Cuando estás con la próstata, ¿qué vas a hacer, Dios mío? ¿Se dan cuenta? Hay cosas que no caben en lo posible. Simplemente tenemos como hijos de Dios tomar el poder de Dios. ¿Entiendes? Estaba mal Sarita. Estaba mal hija. ¿Estaba mal hija? ¿Dónde te sientes mal? ¿Tu cabecita? Ok, pon tu mano en tu pecho, hija. Aquel que tiene un dolor, ¿cómo poner nuestra mano en la parte donde te duele? Pon una mano en la parte donde te duele. Pon una mano donde te duele y proclama el nombre de Jesús. Amén. Tú tienes poder, no esperes que el pastor lo haga, no esperes que Dios lo haga. Toma el poder. Amén. Donde te duela. Si tienes un dolor en el alma, en el corazón, por las heridas, pues toma la palabra de Dios en el nombre de Jesús, recibe la sanidad, porque Dios te lo ha dado. Dios te ha dado el poder para sanar aún las enfermedades de las personas, de tus hijos, de tu familia y de ti mismo. Solo pon en práctica. Esas son las obras que Jesús hizo. Solo le creyó a Dios. Por eso que todo lo hizo en el nombre de Dios. ¿No se acuerdan? Eso no estamos llamados para tomar el nombre de Jesús. Todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Tenemos que tomar, mira, hay una promesa más grande. Él dijo, las cosas que ustedes van a hacer mayores, porque yo voy al Padre. ¿Entiendes? O sea, las cosas que Jesús hizo son menores con lo que podemos hacer nosotros. Y vemos un ejemplo, nadie curó a la sombra de Jesús. Jesús no curó con su sombra. ¿Sabe quién lo hizo? Pedro lo hizo. Entonces la palabra se cumple. Tomemos la palabra de Dios, tomemos el nombre de Jesús y recibamos la sanidad. Amén. No perdamos tiempo, no pierdan dinero tampoco. Lo tercero es que vamos a entender el evangelismo. El evangelismo es la comisión, el evangelismo es el ministerio pastoral, es lo que Dios quiere. Mira, Satanás nos va a atacar para que no comprendamos el plan de Dios, porque cuando comprendamos el plan de Dios, la obra de Dios se va a ver realizada naturalmente. ¿Amén? Aquel hombre que entiende el plan de Dios se acabó. ¿Me entiendes o no? Si entiendes que el plan de Dios es de Dios y no es tuyo, pero Dios te ha escogido y te ha metido dentro de ese plan, Él lo va a cumplir. Y cuando lo cumpla, tú vas a ser el más bendecido. ¿Amén? Mira la palabra de Dios. Todos los que Dios los metió dentro de su plan cambiaron la era. Ningún hombre sufrió, mas al contrario lo tuvo todo. Aún las personas, su familia que murió un día, le dio de las personas. Personas que entraron al fuego salieron. Personas que se durmieron con el león, nunca fracasaron. Entonces, los bendigo porque pueden entender ellos. Si entiendes el plan de Dios, lo entiendes todo. Amén. El hombre que entiende el plan de Dios, lo entiende todo. Vamos a concluir. Hay un sistema bíblico para que nosotros podamos tener victoria en el crecimiento de las iglesias. Miren, lo primero es el encuentro. ¿El encuentro con quién? Con Jesús, con la salvación. ¿No es así? Lo primero es el encuentro con Jesús, la salvación. Lo segundo es los compañeros. Cuando tú recibes la salvación, cuando te encuentras con alguien y te da el evangelio y eres salvo, ese alguien, si entiende el evangelio, te va a llevar y va a caminar contigo en esa región para mostrarte a otros, para que juntos puedan ver la evidencia. Amén. Y eso son los compañeros. Lo tercero, la casa de misión. Una vez que se reúnen 3, 4 o 5, van a la casa, a un hogar y comparten. ¿Ahí qué pasa? Ahí se sanan muchas heridas. Porque no sé si se dan cuenta que en las reuniones, cuando hacemos familiares, ahí sale todo lo que está realizado. Y a través del Evangelio obtenemos la sanidad. Entonces, un día vamos a poder entender por qué razón Dios nos da el encuentro con los élites, con los profesionales, porque ellos son los modelos para nuestros remanentes. Si podemos guiarlos a ellos, con ellos tienen el poder económico también para poder crecer y hacer que los sistemas dentro para los remanentes puedan crecer. Amén. Y podemos salvar la era. Y lo quinto viene el milagro de Dios. Cuando estas personas son salvadas y se reúnen en determinado grupo, Dios levanta la iglesia regional. Así funciona esto. Este es el sistema bíblico. Nosotros bendigo
que usted pueda entender y pueda disfrutar. Dios nos está preparando porque quiere levantar nuestra iglesia. Amén. Dios nos está preparando porque quiere levantar la iglesia regional en la ciudad de Tunduchón. Y tú eres la persona indicada. ¿Amén? Los bendigo porque esta palabra se pueda enraizar en sus corazones y en sus mentes y puedan caminar como los discípulos que Dios va a utilizar para cambiar esta era. ¿Amén? Vamos a orar. Padre Santo, estamos agradecidos por habernos permitido disfrutar del Evangelio, que pedimos al Señor que puedas enraizar esta palabra y que durante la semana podamos dar todas las evidencias. Te damos la honra y la gloria del Señor por ser nuestro Salvador. Lo que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.